Vamos a darle la bienvenida a Liliana Bretón. Ella es la fundadora de LB Marketing y viene a platicarnos sobre la realidad del consumidor COVID. Liliana, mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por apoyarnos en esta iniciativa y nuevamente qué bueno que todo ha estado bien en el transcurso de estos meses y que tienes oportunidad de ayudarnos en esta presentación por demás interesante. Muy buen día. Muchísimas gracias por tu amable bienvenida. Y pues bueno, sin dar más preámbulo, déjenme compartir mi pantalla y platicarles un poquito de qué ha pasado con nosotros como consumidores durante este tiempo. Voy a compartir pantalla y estamos ahora sí listos. Espero que ya la estén viendo. Y bueno, pues, Está lista. ok, pues empecemos entonces. Déjenme platicarles que antes de voy a dar un poquito de contexto, antes de que entráramos a la pandemia, ya veníamos con algunos problemillas que nos estaban impactando, ¿no? En primera, teníamos una economía con contracción ligera, pero iba constante esa contracción. Después, la ANTAD, que es la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, nos confirmaba que había una reducción en el ticket promedio de venta de los clientes. También vimos afectada la matrícula de las escuelas de paga, donde había retrasos y donde los alumnos estaban solicitando más becas, cada vez más becas, ¿no? La venta de autos nuevos no crecía, se mantuvo estática y los talleres estaban teniendo más trabajo. Eso también pasó con los equipos de cómputo, que a lo mejor muchas personas no estaban comprando nuevos equipos, pero que los estaban mandando a arreglar, les estaban mandando poner más accesoritos, más cositas, pero de forma como muy leve, ¿no? Poco significativa. Los restaurantes observaban una leve reducción de comensales en la mesa. No es que la gente hubiera dejado de ir, pero como que había menos personas en las mesas. Y los viajes empezaron a cortar en cuanto a distancia y en cuanto a tiempo y también en cuanto a frecuencia. Y entonces, ¿qué pasó? De repente nos llegó la pandemia y todos fue así como de que, ¡ay, auxilio! ¿No? O sea, fue así algo como muy impactante, pero por otro lado como que no le dimos tanta importancia. Nos preguntábamos, ¿era el COVID? ¿Era mucha incertidumbre? Hubo mucha gente que lo tomó como muy cool y como, ah, no pasa nada, vamos a salir bien, ¿no? Y lo que sucedió es que pensábamos que iba a ser algo similar a la influenza de 2009. Entonces realmente no nos preocupamos en ese momento y de repente pues estábamos pensando, bueno, nos guardamos ahorita y dentro de 15 días regresamos y todo se va a normalizar a partir de abril. Qué equivocados estábamos. Pero de repente fuimos pues a comprar cosas, fuimos al súper, todos los no perecederos, algunas cositas, ¿no? Y empezamos a ver que esto se iba alargando y alargando y alargando y de repente la compra de pánico, ¿no? Y todos vivimos, espero que nadie lo haya vivido en carne propia, pero pues lo que sucedió es que hubo mucha compra de papel higiénico. Y eso fue en todo el mundo. Y la razón por la que sucedió esto es muy curiosa, porque hicimos un estudio de mercado y resultó ser que la gente no sabía, o hasta la fecha no sabemos, cuánto nos dura un rollo de papel de baño. Entonces dijimos, híjole, si nos vamos a mantener guardados un mes, necesito 48 rollos, ¿no? O sea, fue un fenómeno muy extraño. En fin, el caso es que al principio los únicos cubrebocas que nosotros conocíamos eran estos, antes de la pandemia, porque estos fueron los que usamos durante la influenza, ¿no? No había toda esta sofisticación que tenemos ahora, ¿no? Que con respirador, que sin respirador, que todo esto. Empezamos a usar de nuevo el gel, que de alguna manera nos
ya traíamos como que ese hábito. Eso pues nos empezó a partir las manos y a partir la piel, a dañar la piel. Y entonces también empezó a haber compra de crema para las manos. En las primeras semanas empezamos a ver un decremento de ventas en algunos productos. Y entonces, algunos productos de limpieza personal y de limpieza de ropa bajaron sus ventas, lo cual fue un poco extraño, ¿no? No crean que es porque dejaron de usarse esos lugares que caracterizan a ese jaboncito, pero es un ejemplo de los jabones que se dejaron de usar, ¿no? También en las primeras semanas empezamos a ver que bajaba un poco la compra de bolsas de mano, porque, pues, no, ¿para qué compro ahorita si la puedo comprar dentro de 2, 3 semanas y ahorita mejor no compro nada, ¿no? También las primeras semanas se dejó de comprar zapatos y se dejó de comprar labial. Y esto fue un fenómeno que empezó a suceder con el maquillaje, porque al taparte la cara no necesitas, al taparte la boca no necesitas labial. Entonces las mujeres dejamos de comprar labial por unas semanas, ¿no? Y dejamos de usar gasolina, por supuesto, dejamos de consumir gasolina. Hasta había personas que en Facebook, en Twitter, en las redes sociales decían, oigan, salgan a arrancar su coche, a calentar su coche porque no se les vaya a acabar la batería. Ese tipo de cosas que nunca habíamos vivido, pero que finalmente empezamos a vivir. Lo que sí subió fue la compra de playeras, no camisas, sino playeras, tanto de hombre como de mujer, no de las que no tienen cuello, sino de las tipo polo, como que queríamos vernos bien presentables, porque obviamente todos nos encerramos y queríamos vernos como que muy bien de la cintura para arriba. Empezó a haber mayor venta de cosméticos para los ojos, porque era lo que sí se veía. Iba yo al súper y pues quería que mis ojos se vieran muy bien, aunque mi boca no viniera pintada, y empezó a haber venta de zapatos cómodos. ¿Okay? En las primeras semanas también la gente, como estaba resguardada, decidieron incrementar sus paquetes de tele de paga, no necesariamente de Sky, este es solo un ejemplo. Igual, mucha gente empezó a comprar a tener más suscripciones de los servicios de streaming. Y pues también aquí este es un ejemplo, pero en realidad empezamos a comprar más cosas, empezamos a comprar Apple TV o Roku o estas otras aparatitos que nos permiten ver la tele. Crecimos nuestros paquetes de internet en casa pensando que iba a ser algo temporal y que con tantito que le subiéramos a nuestro paquete iba a ser suficiente. Lo mismo sucedió con el paquete del teléfono celular, que también lo subimos un poquito, a lo mejor lo compramos temporal. Hay estos paquetes que tienes tu plan y luego le agregas gigas, en fin, eso fue como que estos paquetitos que fueron conformando cubriendo nuestras necesidades. La gente se volcó a Facebook. Yo como trabajo mucho en redes sociales, vi un fenómeno impresionante porque de repente personas que nunca comentaban nada empezaron a comentar y se empezaron a involucrar y empezaron a jugar y a ver, pon aquí todas las películas que te han gustado. Y había como que estos jueguitos que todo el mundo estaba participando muy activamente. TikTok había salido hacía muy poco tiempo, hace un año, y no pintaba mucho para crecer, era más bien una herramienta para adolescentes y pues surgió que la gente estaba en su casa encerrada y la gente empezó a producir sus propios videos divertidos, familiares, y fue muy curioso también ese fenómeno del crecimiento de TikTok entre la gente. Amazon explotó.
en el sentido de que todo el mundo empezó a comprar en Amazon, cosa que antes, que antes se hacía en menor proporción. Mucha gente que nunca había comprado en línea empezó a comprar, mucha gente que nunca había probado Amazon empezó a probar, y no solo en México, en todo el mundo. Y eso fue un fenómeno también muy interesante. La entrega a domicilio de productos del súper, de alimentos, también subió muchísimo, porque pues nos teníamos que guardar, y muchas personas que usaban transporte público decidieron pagar un poquito más por transporte de plataforma, por Uber y Didi y todos estos. Pensando que también que no les iba a afectar económicamente porque era un resguardo de unas cuantas semanas. Después las semanas se convirtieron en meses. Y ahí fue donde emocionalmente nos pegó durísimo. Ahí no sabíamos qué hacer. La incertidumbre nos invadió y empezamos a cambiar drásticamente nuestros hábitos de consumo. Y entonces la televisión de paga, empecé a reducir mis paquetes y empecé a ver qué otras opciones había. Entonces, vimos que necesitábamos hacer ajustes en nuestro presupuesto. Empezó a bajar la venta de seguros, la gente empezó a cancelar algunos seguros, los paquetes que originalmente habían sido temporales de la telefonía, ahora se empezaron a hacer fijos, dejamos de viajar, dejamos de ir a restaurantes, más allá de que se hubieran cerrado o no los restaurantes, nosotros empezamos a pensar en que debíamos dejar de gastar en restaurantes, ¿no? Y dejamos de comprar ropa que fuera de la cintura para abajo. Pongo el ejemplo de los pantalones, pero en realidad dejamos de comprar ropa de la cintura para abajo. Y regresamos a lo básico. Empezamos a dejar de comprar cosas superfluas y empezamos a comportarnos un poco diferente. Y empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Cuando estas semanas se convirtieron en meses, también hubo un incremento en algunas categorías de producto. ¿Qué sucedió? Uno, que empezamos a necesitar servicios, apoyo emocional, servicios de psiquiatría, servicios de psicología, y que fue en línea. Y mucho subió la compra de antidepresivos y de ese tipo de medicamentos que en teoría nos ayudan a tener un control emocional. Empezamos a arreglar nuestros closets, empezamos a hacer sacadera de cosas, empezamos a buscar soluciones para que nuestras cositas que nos sobran, tirarlas o venderlas, y nuestras cositas que conservamos las pudiéramos acomodar mejor. Compramos cosas para cortarnos el cabello. Dejamos de ir a la estética. Fue uno de los sectores más golpeados porque la gente dejó de ir y decidimos cortarnos el cabello en casa. Fue muy curioso porque de repente veías en la pantalla a personas que se habían cortado el pelo más allá de lo necesario, los mismos chicos de los noticieros, las chicas de los, bueno, no, las chicas no, ellas traen su cabello así, pero los chicos de los noticieros traían de repente aquí su hoyo de mal rasurados, pero lo veían hasta con humor, ¿no? Porque, híjole, se me fue la mano aquí. Empezamos a comprar juegos de mesa, cosa que antes no habíamos dejado de utilizar. Empezamos a buscar rompecabezas, empezamos a buscar todas estas actividades que nos unían con la familia, porque estábamos ahora todos juntos encimados todo el tiempo, y que por otro lado nos alejaban un poquito de la pantalla. Eso también fue algo muy importante. De repente todos nos volvimos cocineros.
Yo tengo mucho tiempo haciendo pan en casa, por ejemplo, y muchos de los ingredientes que usaba o que se usan en la panadería se agotaron. Ibas al súper y no había levadura, porque ahora todo mundo era panadero, ¿no? Y empezamos a hacer experimentos en la cocina, porque también es una actividad muy lúdica y además estaba la gente teniendo que cocinar en casa. Entonces, todo mundo se volcó, bueno, no todo mundo, pero mucha gente se volcó a la cocina, a los que nos gusta, y empezamos a experimentar y a buscar ciertas ciertas recetas nuevas, a explorar con nuevos ingredientes que nunca habíamos probado, etcétera, etcétera, ¿no? También nos compramos lentes nuevos, porque ¿cómo nos vamos a ver con los mismos lentes todos los días? Entonces vamos a vernos con lentes nuevos, aunque fueran nada más de leer o de los que venden en serie, pero que fueran bonitos, que nos viéramos bonitos en la pantalla. Empezó a haber compra de corbatas, porque al principio la gente se vistió informal en su casa para ir a juntas virtuales. Después ya se empezaron a poner corbata los señores. Después regresamos como a lo más informal. Ya nos dimos cuenta que no había la necesidad de la corbata, pero hubo unos meses en los que sí se necesitó corbata o se sentía la necesidad de corbata. Obviamente esto acompañado de camisas. Y lo que fue maravilloso fue la compra de pantalones y de boxers, pantalones como de esos de pijama muy cómodos. No queríamos pants, sino queríamos unos pantalones cómodos y los boxers. Y entonces la gente se empezó a conectar y apuesto que alguno de ustedes está en esa circunstancia de que está bien vestidito de la cintura para arriba y muy cómodo de la cintura para abajo. No les vaya a pasar lo que le pasó un día a este señor Mancera, que sacó una foto presumiendo que estaba trabajando en casa en línea y pues lo cacharon muy lindo aquí trabajando en su casa, pero el señor estaba en boxers, ¿no? Entonces eso fue muy, muy curioso y se hizo viral esta imagen, ¿no? Fue muy curioso. Después, igual incrementó la velocidad, ya la tuvimos de fijo, el incremento de la velocidad que necesitábamos en Internet. Empezamos a comprar más equipos de cómputo, empezamos a reciclar equipos de cómputo, porque todos empezamos a necesitar conectarnos, tanto para la escuela, tanto para el trabajo, tanto las señoras que antes vendían Tupperware y Natura y todo esto, empezaron a necesitar mucho mejores equipos. También lo que sucedió es que los servicios de streaming, ahora sí, todo el mundo los compró, todo el mundo se inscribió, empezó a haber una impresionante oferta de webinars. Había webinars para todo. Y al principio muchos de nosotros dijimos, pues voy a aprovechar este tiempo de encierro para aprender de todo. Y no solo asistíamos a los webinars, sino que también tomamos cursos, ¿no? Y entonces también hubo una altísima demanda de doméstica y de Coursera y de este tipo de servicios en línea. La gente que no hacía banca por internet, que no tenía banca digital, la empezó a usar. Les daba miedo usarla antes de la pandemia y ahora de repente todo el mundo empezó a usarla, ¿no? Y empezó a haber como más actividades en línea, porque los museos que se vieron altamente afectados de que no tenían visitas, empezaron a ofrecer servicios de visitas virtuales. Y también lo que hubo incremento fue de todos estos artilugios que necesitamos para transmitir mejor. Y compramos una mejor cámara, compramos unos mejores audífonos, todo para poder hacer una mejor transmisión en línea, las lamparitas, todo esto.
Después nos empezamos a cansar de estar en frente de la cámara, en frente de la pantalla, y entonces compramos estaciones de cómputo y compramos hasta sillas ergonómicas porque nos empezó a lastimar el estar todo el tiempo sentados. Y en resumen, lo que nos sucedió fue que empezamos a hacer compras básicas y compras inesperadas, como esto último que vimos, compras que jamás nos hubiéramos imaginado tener toda esta estación de cómputo en nuestra casa, ¿no? Como que teníamos un escritorio y ya si acaso, ¿no? Empezamos a hacer limpieza y depuración en casa, empezamos a tener apegos y desapegos con esa depuración que hicimos en casa. Compramos más tops y más tenis o chanclas, el internet obvio subió, el banco lo empezamos a usar más en línea, empezamos a hacer pagos de servicios en línea, cosa que antes tampoco mucha gente hacía. Las grandes compras y las grandes inversiones se detuvieron, creció muchísimo, explotaron las compras en línea, eventos que pospusimos, compras que pospusimos. La vida era como un loop. De repente sentías que no sabías ni cuál era el día de la semana, no sabías si era lunes o viernes o domingo, como que todo se volvió rutina hasta que empezamos nosotros mismos a poner orden, ¿no? Y por supuesto, mucha incertidumbre, que hasta la fecha la tenemos, eso es indudable, ¿no? Y también lo que nos sucedió es que empezó a haber una fatiga de todo lo que nos estaba sucediendo. Y entonces este consumidor pandémico, todos nosotros, empezamos a hacer cambios muy importantes. Al tener home office y al estar haciendo home office y al estar no trasladándonos tanto, tenemos hasta la fecha jornadas laborales mucho más largas. Y eso nos da tiempo para analizar mejor las compras que estamos haciendo. Y esto es muy importante para quienes estamos vendiendo y ofreciendo servicios. La gente ya no se va a ir con el speech de ventas normal o tradicional, sino que en realidad sí están comprando a conciencia, están haciendo muchas comparaciones. La gente empezó a cambiar las prioridades de compra y entonces a lo mejor ya no tienes el café de Starbucks, sino que empiezas a comprarlo, a prepararlo en tu casa y por el mismo precio, ahora compras mucho más. También, por ejemplo, si tenías un viaje planeado, pues el viaje lo cambiaste por una tele grandote, enorme, sistema de cine en tu casa, porque es con lo que te estás entreteniendo ahora y haciendo tus visitas virtuales a países o a... Es el entretenimiento ahorita por naturaleza. Cambiaron, como consumidores, cambiamos a marcas que nos estuvieran demostrando que eran solidarias. Y esto fue también bien importante, porque hubo marcas que se dedicaron a comportarse igual que en tiempos de no pandemia y empezaron a perder clientes. Y a mí me llamaron la atención 3 casos. El primero fue uno de American Express. American Express empezó a ver que sus clientes necesitaban apoyo. Ellos junto con sus servicios también ofrecen seguros de vida, de gastos médicos y esto. Y lo que hicieron fue darle a la gente, empezar a darle a la gente respiros. Si no te alcanza ahorita, te doy un mes o 2 meses sin cargarte, te doy como 2 meses de gracia en lo que te recuperas y vamos a ver, hablamos dentro de 2 meses y podemos negociar y empezaron a negociar muy bien con sus clientes. Otra cosa que a mí en particular me llamó la atención fue que de repente fui al súper, compré huevo
y los huevos traían mensajitos lindos, mensajitos de apapacho. Y dices, ay, qué bonita marca. Y entonces no compras bachoco porque no te está consintiendo, sino que compras huevos de San Juan, ¿no? Y Sky también nos llamó mucho la atención porque, ahora sí, hablando específicamente de Sky, porque empezaron a ofrecerle descanso a los restaurantes. Los restaurantes, muchos restaurantes vivían de transmitir el fútbol, muchos bares sobre todo, transmitir el fútbol y tenían el servicio de Sky. Entonces lo que hizo Sky fue negociar con ellos y decirle, no, no canceles tu suscripción, hagamos un pacto. Y empezaron a armar además productos para el consumidor que fueran mucho más accesibles y que fueran mucho más amigables económicamente para la gente. Y esos son algunos ejemplos de marcas que empezaron a ser solidarias con el consumidor y no se han caído, no se han roto su inercia de ventas porque el consumidor ha sentido que si esa marca lo está apoyando, le va a ser fiel a esa marca. Esto es bien importante. Otra cosa que sucedió es que empecé a exigir como consumidor costo-beneficio. Sí, voy a comprarte y a lo mejor te voy a comprar algo caro, pero ¿qué me ofreces? ¿Qué me das a cambio? Porque ahorita ando medio bruja o ando en una situación complicada y voy a hacer compras inteligentes. Y las compras inteligentes tienen que ver con costo-beneficio. También lo que sucedió es que si antes de la pandemia queríamos las cosas ya urgente, veías, entrabas a Amazon y decía, entrega pasado mañana. No, no lo quiero mañana. Bueno, ahora es un sentido de urgencia que no se había visto antes en el comercio electrónico. Y además la gente no quiere comprar con quien no le entrega rápido. Surgen las nenis y sus equivalentes. Si ustedes no saben quiénes son las nenis, seguramente ya lo saben, pero las nenis son estas señoras que te las encuentras en algún lado o que vas a una fiesta o que vas a una reunión y sacaban sus catálogos, ¿no? Ay, vendo esto, vendo esto, vendo esto. Y ahí te apuntabas en su catálogo de Natura o en su catálogo de Amway o en lo que estuvieran vendiendo. Esas que ya vendían se volvieron como que nenis, y se llaman nenis porque entre ellas, entre cliente y compradora, perdón, entre vendedora y compradora, se dice nena. Entonces de ahí salió el neni. Las mujeres hacemos cosas muy chistosas. Ese nena a mí no me encanta, pero bueno, entre ellas son, nena, ¿en cuánto me dejas esto? Nena, te va a quedar muy bonito. Y así se llevan, ¿no? Entonces surgieron nuevas nenis, que son ahorita como que las que están aprendiendo en periodo de aprendizaje, y las que ya venían vendiendo por su cuenta, ahora se están profesionalizando, ya tomaron sus cursos para vender mejor, para subir sus productos en línea, etcétera, etcétera. Pongo allí sus equivalentes porque muchas de las personas que se subieron a este sector de neni pueden ser hombres también, pero ellos pues, no son nenis, es el equivalente a la neni, ¿no? Modificamos el consumo de noticias, cambiamos de plataforma, cambiamos de cantidad de noticias. Algunas personas se volcaron hacia ver más noticias y otros no quieren saber nada de noticias. Y también las fuentes cambiaron. ¿Por qué? Porque empezó a haber todo este fenómeno de la información falsa y a la gente no le encantó. Quiere verificar la veracidad de las noticias o de la información que recibe. Ahora estamos ahorrando más, como estamos gastando menos, estamos ahorrando un poquito más y estamos pidiendo mucho menos créditos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los bancos están un poquito desesperados ofreciendo créditos por todas partes porque bajó muchísimo la demanda de créditos. La gente no está comprando casa, la gente no está comprando coche. Digo, hay sectores que ni siquiera han visto
se han visto afectados, pero son los menos, es el 3% de la población. Todos los demás estamos siendo mucho más conscientes en la forma de comprar más inteligentemente. También se modificó el consumo de alcohol y otras sustancias. Y otras sustancias sí incluye la marihuana, por ejemplo, y ahorita con la liberación del tema de la marihuana, pues la gente está consumiendo, pero a lo mejor no la consume más, a lo mejor ya lo único que hace es hacerlo más abiertamente, ya consumía, pero ahora ya le dice, ya lo comparte con las demás personas. Pero sí la gente empezó a tomar un poquito más alcohol, o a lo mejor redujeron su consumo de alcohol porque ya estaban en casa, porque ya no estaban en bares, etcétera, ¿no? Y otras sustancias también se refiere a café, se refiere a cigarros, todos hicimos cambios en ese sentido, ¿no? Nos hartamos de la pantalla, necesitamos ahora mucho más distractores offline y por eso lo de los juegos de mesa. Y si vamos a aceptar contenido online, tiene que ser este que nos ofrezca la sensación de libertad. Es decir, que nos permita visitar lugares que no conocemos, más allá de videojuegos, más allá de otro tipo de actividades, es conocer la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel, pues a lo mejor caminamos, podemos caminar por allí, por Campos Elíseos y todo esto. De hecho, hay un fenómeno que eso sí no he podido comprobarlo en algún estudio con datos duros, pero sé de algunas personas que andan caminando en Google Maps, en la vista por tierra, y andan caminando por las ciudades y conociendo las ciudades en línea. Por supuesto que el consumidor está aprovechando cualquier noticia positiva para romper las reglas. Ya tenemos controlada la pandemia y ahí van todos a la playa, ¿no? Ahorita se está dando ese fenómeno. Semana Santa nos va a traer problemas igual que nos trajo a fin de año. Y la gente empezó a hacer actividades como más espirituales, como que construyeran un poco más, como que fuera un satisfactor mucho más allá de una compra o de una actividad trivial. Entonces empezaron a hacer yoga o a cosechar plantitas, y la gente que antes no tenía ni la menor idea de lo que era tener plantas en casa ahora tiene su albahaca, porque además somos cocineros, ¿no? Entonces tenemos nuestras plantitas y todo esto. Todo esto nos lleva, y además estamos haciendo un inventario, y esto es bien importante para la gente que de repente no sabemos qué hacer y que tenemos necesidad de subir nuestros ingresos. La gente está haciendo un inventario de sus habilidades y ofrecer servicios asociados a sus habilidades. Por ejemplo, yo soy muy hábil en la parte digital y mi vecina no tiene ni la menor idea. Pues voy y le ofrezco que digitalizo sus fotografías para que tenga todo en archivos digitales. Le digitalizo sus documentos. Y así hay muchas personas que están capitalizando lo que saben hacer y que antes no cobraban por ello. Lo que va a suceder ahorita, a partir de ahorita hacia adelante, son tres cosas que son bien importantes, o lo que vemos venir. Una es que la gente necesita innovación, y innovación puede ser cualquier cosa que no haya existido antes. Por ejemplo, IKEA llevaba 2 años haciendo estudios de mercado en México para entrar al mercado mexicano, y este año pues no pudo hacerla. Ellos se pensaban abrir sus tiendas físicas en octubre y tuvieron que posponerla por todo esto de la pandemia. Pero entonces ya van a abrir el mes que entra, pero van a abrir con un esquema, no sé si sea inteligente, pero innovador sí es, porque no existía eso antes. Vas a tener que hacer cita en su página web para poder ir a la tienda, y solo por cita te van a atender. Lo cual
para situación pandémica es algo que nadie está haciendo y que ellos están aventurando a hacer. Esperemos que les vaya bien porque están pensando en el consumidor y en la seguridad de ofrecerle tanto a sus empleados como a sus clientes un ambiente seguro. También, se me atoró. Se me atoró mi... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. También estamos viendo que hay que prever. Aquí hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando nos encerramos, yo comentaba con amigos, oye, pero es que ahorita se va a necesitar reforzar la entrega a domicilio. Sí, pero pues ahí lo están haciendo, no estaban preparados y muy pocas personas se prepararon para la entrega a domicilio. Otra previsión es que hasta la fecha ninguno de los servicios de Internet se ha puesto al día con la demanda que ha recibido, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho de la película del Gran Hotel de Budapest, donde el mentor le está enseñando trucos del negocio al bellboy y le dice, tienes que anticipar la necesidad antes de que sea necesitada. Y eso es una lección muy importante ahorita para tiempos de pandemia. ¿Qué necesita mi cliente? ¿Qué va a necesitar mi cliente que no tiene? Y tengo que anticiparme a esa necesidad para ganarle a mi competencia, para que el consumidor se sienta bien y se sienta solidario conmigo. Y necesito darle seguridad. Y necesito darle seguridad porque el mismo consumidor no está siendo responsable con su propio cuidado. Esta seguridad, por ejemplo, que la ofrece IKEA es muy interesante. Me llamó mucho la atención esta cifra. En enero de este año, es decir, antier, la venta de gel y la venta de cubrebocas bajó 20%. Estamos aflojando, ya no tenemos dinero, o simple y sencillamente nos estamos confiando de que como ya hay vacuna, ya no vamos a necesitar este tipo de productos. Entonces necesitamos dar mensajes de seguridad a la gente, que la gente sepa que necesita seguir alerta. Y eso, si nosotros lo acompañamos de nuestros productos, con consejos, con limpia tu computadora antes de usarla, si la usó otra persona, pues échale un chisguetazo de desinfectante, etcétera, 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 ¿no? Y esos 3 puntos ahorita son cruciales para lo que viene. ¿Qué más viene? No sabemos, porque seguimos viviendo en incertidumbre. Y hay 2 cosas, hay 2 actitudes que podemos tomar. O seguir con la incertidumbre o viendo oportunidad. La incertidumbre, el miedo a la incertidumbre nos hace rechazarla y eso nos hace que crezca la incertidumbre. Y tiempos de oportunidad, pues es como abrazar esa incertidumbre. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros tengamos la actitud de verlo como una oportunidad y eso pues solo depende de nosotros. Y con eso termino mi pequeña charla con ustedes. Sé que les hablé de cosas que estamos viviendo todos los días, algunas de ellas muy obvias, pero a veces no las estamos pensando o las pensamos como de forma aislada. Y ahorita se trata de juntar todo y de ver qué vamos a hacer. Esta soy yo, porque pues aquí en la pantalla se muestra una sola cara. Escribo en Soy Marketing, que es una revista digital enfocada a marketing 100%. Ahí está mi correo por si alguien quiere contactarme por alguna duda que haya surgido ahorita. Este es mi Twitter, Soy La Bretón en Twitter. Y con esto dejo de compartir mi pantalla y aquí estoy.
Muchas gracias, Liliana. Muy interesante todo el recuento que hiciste de la situación de pandemia que enfrentamos y la forma en la que han cambiado los hábitos de consumo. Ahí, además de las recomendaciones que planteabas al final, los aspectos de seguridad, de previsión y de innovar también, ¿tú cómo crees que se va a prolongar esta situación y va a cambiar la dinámica entre el consumidor y las marcas en los próximos meses? Tenemos que ser solidarios con el consumidor como marcas, porque el consumidor es el primero que está sufriendo esta incertidumbre y el impacto que está teniendo en su entorno nos hace a veces cegarnos, ¿no? Y un poquito esto de la incertidumbre, de abrazarla o de rechazarla y de tener miedo. Lo que está sucediendo es que, pues honestamente, lo que pasa es que no sabemos hacia dónde vamos, porque además dicen que la vacuna es la panacea, otros dicen que con todo y la vacuna esto se va a prolongar 10 años, otros dicen que 4. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ver como que paso a paso las cosas, ¿no? No vivir en el pasado y añorar los tiempos que teníamos antes, no anticiparnos al futuro porque no sabemos qué viene. Entonces tenemos que vivir en el presente y en el presente tenemos que resguardarnos, que cuidar nuestras ventas, que cuidar nuestras compras y ser mucho más conscientes de que todos estamos viviendo lo mismo, de que no tenemos situaciones privilegiadas. Sí hay personas que la están pasando menos mal que otras, pero eso no significa que no estemos todos en el mundo completito sufriendo. Y yo creo que una parte de empatía, yo creo que la parte humana es la que tenemos que rescatar. Yo veo en las redes sociales que hay mucha gente que se pelea de todo. ¿Por qué? Porque está enojada la gente. No le hagan caso, no se enganchen. La vida hoy, en tiempos de pandemia, es aquí y ahora. Yo no me preocuparía tanto por tratar de adivinar el futuro, que no sabemos cómo viene. No sé qué más decirte porque no sabemos. Está difícil, ¿no? Sí, pues sin duda muy interesante tu planteamiento, Liliana, y ha sido un gusto tenerte con nosotros durante esta mañana. Tenemos algunas preguntas en la parte de chat. Si nos ayudas, por favor, ahí atendiéndolas y también facilitando tus datos de contacto para los interesados en vincularse contigo. Ok, pues aquí ya me dijeron que soy como la chimoltrufia. Pues sí, pero los reto a que contesten entonces qué sigue, porque nadie sabe qué sigue, ¿no? Ni Slim sabe qué sigue. Sí creemos que son cosas mínimas, pero que si no se toman en cuenta pueden ser la diferencia, claro. Paulina, gracias, que te encantó. Carlos, gracias por tus palabras, que es una buena presentación. A ver, mis respetos para Liliana, pero ¿a qué mercado se están dirigiendo? Con cita, como Best Buy, a ver, espérame. ¿En qué momento se va a hablar del tema de mayoristas? Liliana, si quieres, ahorita respondemos las preguntas ya por separado. Ok, Eh, ok. y una disculpa por la No. Yo sé que ya estamos con el tiempo encima. situación. Pero No, ahorita atendemos esas preguntas por separado y ha sido un gusto que estés con nosotros. Te agradecemos mucho tu participación y lo que compartiste con nosotros. al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y pues seguimos aquí en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana.